Qué gusto saludarlos, queridos hermanos y hermanas. Gracias a Dios que podemos encontrarnos una semana más en estas cápsulas de mitad de semana, como le llamamos. Seguimos en el capítulo 55, esta vez del libro de Isaías, todavía en este segundo gran segmento del libro de Isaías, con las palabras de consuelo de este hermoso libro, estas hermosas profecías. En esta ocasión quisiera invitarlos a reflexionar por unos breves minutos en Isaías 55, en el versículo 1. Un texto muy conocido con muchos ecos en el Nuevo Testamento que vamos a mencionar también. Lo leo. Vengan a las aguas todos los que tengan sed. Vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. Vengan, compren vino y leche sin pago alguno. Vengan a las aguas todos los que tengan sed. Vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. Vengan, compren vino y leche sin pago alguno. Agua, vino, leche, los elementos que constituyen lo que se entendía en la antigüedad como una vida plena, una vida con lo necesario, una vida donde está el agua para beber, para vivir, pero también una donde está el vino, símbolo de la alegría, símbolo del festejo, la leche como el alimento. Más adelante la profecía va a hablar incluso de pan. Estos elementos, el agua, el vino, la leche, aunque hoy día parecen estar en sociedades como la nuestra al alcance de todo el mundo, no era así en la antigüedad. El vino, por ejemplo, pero también la leche, incluso en algunos sectores el agua, porque habían vendedores de agua que gritaban con ofrecimientos similares al que vemos acá en la profecía. Estos elementos a veces eran elementos que estaban al alcance de las personas más poderosas de la sociedad. Por eso gran parte de las profecías del Antiguo Testamento dicen que en algún momento, por ejemplo, las profecías de Oseas o de Amós, el vino correrá por las montañas, como queriendo decir, algún día estos elementos que están al alcance solo de algunos, que son un lujo en una sociedad injusta, estarán al alcance de quienes no tienen. En este caso, agua, vino, leche son elementos que pertenecen al abastecimiento de una familia, de una persona que está viviendo con sus necesidades suplidas. Pero no todos tienen acceso a esto porque no todos pueden comprar todo esto. Lo interesante es que en este caso se les dice, vengan a comprar, vengan a comer, pero ¿quiénes? Los que no tienen dinero. Se trata del ofrecimiento como consuelo de Dios a un pueblo que está sufriendo el destierro por un lado, la miseria por otro lado, el ofrecimiento, digo, de aquello que es la necesidad de una vida plena, tal como se entendía humanamente hablando. Vengan a vivir una vida plena, vengan a vivir una vida con sus necesidades suplidas, una vida para que desarrollen sus potencialidades. ¿Quiénes? Los que no tienen cómo pagar una vida así. O sea, todo este pueblo carenciado, sufrido, probablemente incluso carenciado por culpa de su propio pecado. Aún así, a ellos se les ofrece la posibilidad de tener lo que constituye sus necesidades suplidas como bendición de Dios y de forma gratuita. El Nuevo Testamento recoge estas mismas ideas de forma bien interesante. Si en Isaías es Dios el que ofrece
a su pueblo como consuelo, porque está sufriendo y porque a veces justamente ha sido castigado por su pecado, en el Nuevo Testamento este ofrecimiento lo hace Jesús. Es interesante en el Evangelio de Juan, por ejemplo, en el capítulo 4, cuando se encuentra con la samaritana: el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. O en el capítulo 7, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Es interesante cómo los escritores del Nuevo Testamento aplican estas palabras de Dios a su pueblo como si fueran las palabras de Jesús, pero a todos aquellos que quieren venir a Él. Después de todo, el mismo Juan, en el capítulo 10, versículo 10, nos dice que Jesús les dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Me parece interesante, para concluir estas breves reflexiones de mitad de semana, pensar que lo que el Señor quiere para nosotros es una vida y una vida en abundancia. Es cierto que lo que pasa con Jesús es que profundiza esta vida en abundancia de forma tal que no solo son las necesidades materiales las que se suplen, sino las necesidades más profundas y espirituales del ser humano. Pero el hecho de que Jesús profundice el ofrecimiento de la vida plena no anula que Él también está preocupado de aquello que necesitamos para subsistir humanamente. Por eso el Evangelio que el Señor da, la vida plena que el Señor otorga, es una vida que se preocupa de nuestras necesidades invisibles, espirituales, de lo que pertenece al alma, diríamos nosotros, pero también está preocupado de que no tengamos cómo suplir aquellas necesidades que son básicas. Por eso, cuando vivimos en sociedades donde la propia subsistencia nos lleva a vivir en opresión o en miseria o en carencias, cuando vivimos en sociedades que nosotros mismos hemos construido como sociedades injustas, no debiéramos conformarnos, no debiéramos quedarnos siendo demasiado fatalistas, como que Dios quiere que vivamos en carencia, porque lo contrario es lo cierto. El Señor vino para darnos de su vida plena. Y cuando el Nuevo Testamento usa estas palabras, reproduce las palabras del profeta, donde se invita al pueblo que no tiene cómo pagar a comprar de él el pan, dirá después, pero también el agua, el vino y la leche. Queridos, busquemos en Dios la provisión, trabajemos en la provisión para lo espiritual y también para lo material, porque es la voluntad del Señor que vivamos con vidas plenas. Y cuando nos toca vivir esas carencias, no nos sintamos como que es Dios el que quiere que suframos y el que quiere que vivamos en carencias, porque eso nos lleva como a olvidarnos de que el Señor mismo también está preocupado no solo de lo espiritual, sino también de la provisión de lo material. La salvación del Señor, la provisión del Señor, la vida plena que otorga el Señor, abarca todas las áreas de nuestra vida. Así es que como hijos y como hijas, estamos en lo correcto cuando vamos a nuestras rodillas a pedir que el Señor abra puertas de trabajo, que el Señor provea los recursos, que el Señor nos dé la sabiduría para la administración de esos recursos. Estamos en lo correcto, no estamos haciendo algo fuera de lo que nos corresponde. Que el Señor nos bendiga, que la vida plena del Señor esté inundando también nuestros hogares con aquello que es espiritual, pero también con aquello que es lo material. Oramos. Señor, gracias por permitirnos abrir tu palabra
y saber, Señor, que te preocupas de todas las áreas de nuestra vida. Acá estamos ante ti, Señor, clamando, porque la vida emocional, psicológica, espiritual y también la vida material, física, Señor, que vivimos, es una vida donde necesitamos profundamente tu intervención y tu bendición. Abre tus puertas, Señor, de bendición que tanto, tanto necesitamos. Abre las puertas para trabajo en el caso de quien no lo tiene. Abre las puertas para sanidad en caso de quien la necesita. Abre las puertas, Señor, de tu cielo para que venga sobre nosotros tu bendición en lo espiritual, en lo psicológico, en lo emocional. Señor, en las relaciones familiares o interpersonales, pero también provee tu bendición abundante en lo material. En todo esto te necesitamos. Señor, nosotros queremos que tu vida y la vida en abundancia que prometes repose sobre todos nosotros y nosotras. Te damos gracias por esto en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga, queridas hermanas y queridos hermanos, que sea una semana de grandes bendiciones de Dios. Dios nos bendiga.